Bueno, muy buenas tardes a todos los que están en este momento en el auditorio y a los que están conectados. La Sociedad Médica les da la más cordial bienvenida. Bueno, hoy, 16 de abril, como todos los años, en el mundo entero se celebra el Día Mundial de la Voz. Sabemos que esta es una actividad que se realiza como para tomar conciencia de que tenemos que tener un buen cuidado de la voz, una salud vocal y dar algunas recomendaciones y sugerencias para el cuidado de la voz y que haya una consulta precoz o tempranamente para evitar daños mayores. Pero bueno, yo no me voy a extender mucho porque me imagino que Carla, quien va a ser la moderadora de hoy y además fue la organizadora de este simposio junto con la comisión científica, es la que les va a dar a ustedes la entrada para este simposio. Sí, quisiera antes que nada pues agradecerles a Carla como a la sociedad, desde la Sociedad Médica por haber preparado este simposio, a la Comisión Científica y al Laboratorio Oftalmi que está colaborando con el launch. Sin más preámbulos, Carlita, véngase. Bueno, antes voy a presentarla, ¿verdad? Porque bueno, quizás muchos no la conocen, pero bueno. Carla es Ay, Carla. Es que no pusiste nada. Bueno, Carla es otorrinolaringóloga, egresada del Hospital San Juan de Dios, y bueno, está con nosotros en la institución donde ejerce su actividad profesional aquí y en la Urbina, en el Centro Clínico La Urbina. Una persona de verdad muy motivadora y muy impulsadora de estas actividades académicas, y es un honor tenerla acá con nosotros el día de hoy, a ella y a todos los invitados que también tenemos de lujo para esta tarde. Hay sorpresas. Adelante, Carla. Bueno, muchas gracias por estar aquí presente. Para ser más breve, cada 16 de abril, como lo dijo la doctora Francis, se celebra a nivel mundial el Día Mundial de la Voz. Fue declarada por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología con el fin o el objetivo de concientizar la importancia de la voz, sus cuidados y adicional, tener una consulta preventiva ante cualquier cambio de la voz para tener un cuidado de la salud vocal, como lo dijo la doctora, a nivel de toda la población. Es importante traer en cuenta o tener en cuenta que la voz es la principal herramienta de la comunicación, ¿ok? Pero no solamente es la principal herramienta de comunicación, sino es un elemento constitutivo de nuestra identidad. Todos tenemos una voz diferente que nos identifica y nos diferencia de cada uno de nosotros. Aproximadamente el 5% de la población mundial tiene alguna alteración de la voz que tiene que ser vista por alguna especialista. Entonces, este día, los organizadores de esta efeméride, principalmente la Organización Mundial de la Salud, el lema para este año 2024 es resonar, educar y celebrar. Hoy estamos aquí para celebrar el Día Mundial de la Voz. Les voy a presentar los ponentes que le traje hoy. Son todos excelentes expositores, excelentes licenciados y colegas profesionales de la voz. Antes de mencionarlos, quisiera que pasara aquí al panel el maestro Efraín Arteaga, que me pidió que lo presentara porque quiere decir unas palabras, que es el director de la coral de la Policlínica Metropolitana. Adelante, maestro. ¿Ah? Sí, claro. Presentar. Bueno, buenas tardes.
Bienvenido a este hermoso acto. Como dice la doctora, la voz es muy importante. Si lo sabremos nosotros, que nuestro oficio es trabajar con la voz, como director coral y también como cantante. Yo fui el último bajo que presentó el Quinteto Contrapunto antes de la muerte de Rafael Suárez, que fue en el año 70. Y bueno, ese es nuestro oficio. Pero principalmente quería felicitar a la doctora González y a la doctora Ingrid Caballero por esta hermosa iniciativa. Estas cosas deberían hacerse con más frecuencia aquí en la Policlínica Metropolitana. Son cosas que son muy instructivas, muy informativas y muy motivadoras. Entonces, la felicito por eso. Gracias. También va a actuar la cantante, la soprano Betsabé Talavera y su señora madre, que es también cantante, María Teresa Maneiro. Maneiro. Bueno, cabe decir también que ellas fueron alumnas mías en la Universidad Pedagógica hace ya bastantes años y la conozco muy bien. Y quiero decirles también que uno como músico y conocedor del ambiente, para mí y para muchos, la cantante, la soprano Betsabé Talavera, hoy por hoy nuestra mejor soprano lírica que tenemos en Venezuela. Eso es lo que quería decir. Felicitaciones, doctor. Gracias. Pues más, sin más que esperar, le voy a presentar el programa que tenemos. De primer ponente voy a tener al doctor Pedro Rafael Cabrera. Pedro Rafael es médico cirujano egresado de la Escuela José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Residencia de otorrinolaringología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, responsable de la unidad de laringología del Hospital Universitario del Suroeste de Madrid y actualmente vocal de la Comisión de Laringología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. También tenemos a la licenciada Selina Díaz de Nazoa, muchos la conocemos, es terapista de lenguaje, egresada del Instituto Venezolano de Audición y Lenguaje. Tiene un currículo súper amplio. Voy a hacer una breve reseña de ella. Especialista en la voz hablada y cantada, conferencista en congresos relacionados con la medicina del arte, imagen personal y corporativa, congresos relacionados con la perspectiva vocal. Se ha desempeñado como terapista de lenguaje en varias instituciones del país como el Hospital Risques, Ministerio de Educación, Centro Profesional Clínico Caracas, Fundación Teatro Teresa Carreño, ha trabajado en el Hospital de Clínicas Caracas, la Policlínica Metropolitana, en la Clínica Ávila, pues bueno, pare de contar. La licenciada actualmente trabaja y atiende patologías de lenguaje y voz y deglución en la consulta privada de la Clínica Ávila. También tendré a la doctora Ingrid Cavalieri, médico cirujano egresada de la Escuela José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. La doctora es egresada de la Universidad de Complutense como doctor en medicina y como especialista en otorrinolaringología, diplomado en medicina del sueño de la Universidad Autónoma del Sueño. Asimismo, le tenemos vamos a decir, una sorpresa que van a estar con nosotros, como le dijo el maestro Efraín Arteaga, dos excelentísimas artistas, cantantes soprano, Betsabé Talavera y su maestra María Manero. Ellas están con un proyecto a través del circuito de arte vocal. Ya después, más adelante, la doctora Ingrid Cavaliere profundizará un poco más de su currículum. Sin más que hacerles el agradecimiento a Laboratorios Oftalmi por apoyarnos siempre. Alejandrita, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, por supuesto, a las artistas que van a estar presentes el día de hoy con nosotros. Voy a dejarlo con el doctor Pedro Rafael Cabrera. Él está conectado vía Zoom con nosotros. Hola Pedro, ¿estás aquí?
No se escucha. ¿Te oye ahora? Sí. Ahora sí. Hola Pedrito, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy Todo- contento Gracias. Gracias por estar aquí de con estar nosotros. allí. Gracias. Voy a proyectar tus diapositivas, ¿ok? Vale, pues espero que les guste. Voy. Marco, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Cabrera, soy otorrinolaringólogo del Hospital Universitario del Sureste que está ubicado en Madrid, España. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a la organización de la Policlínica Metropolitana, a la doctora Carla González, por haberme invitado a participar en estas jornadas del Día Mundial de la Voz, a celebrarse en Caracas. Me han invitado soy el invitado internacional de esta sesión, aunque en realidad yo soy venezolano. Yo hice mi carrera en el Hospital Vargas, en la Universidad Central de Venezuela, y llevo en España unos 20 años, pero en esta sesión me estoy sintiendo, aunque de forma virtual, me estoy sintiendo como que estoy en casa. Para ubicarnos un poquito geográficamente, el Hospital Universitario del Sureste está en Madrid. Madrid es la capital de España, está en el centro de la península y consta de una provincia que va a tener en su centro lo que es el casco histórico de Madrid, lo que normalmente visitamos cuando venimos aquí de vacaciones, pero hacia el sureste está otra localidad que forma parte de la Comunidad de Madrid, que se llama Arganda del Rey, y es donde está nuestro hospital, el Hospital Universitario del Sureste, que es donde yo trabajo. Entonces, aquí en este edificio, en la segunda planta, tenemos nuestra consulta, la consulta de otorrinolaringología, donde realizamos todas nuestras exploraciones de voz. Vamos a hablar de los profesionales de la voz. El profesional de la voz tipo en el que pensamos siempre cuando hablamos de un profesional de la voz es el cantante, pero hay más profesionales de la voz. Tenemos docentes, actores, locutores, oradores de todo tipo, políticos, religiosos, incluso los coaches que tienen tanto auge ahora en las redes sociales, teleoperadores, comerciales de venta y en general todas las personas que trabajen atendiendo al público, que utilicen la voz como herramienta de trabajo, como nosotros, por ejemplo, los médicos, a la hora de pasar la consulta y de atender a los pacientes. El paciente profesional de la voz es un paciente que nos va a llegar siempre protegiendo la laringe, siempre protegiendo la garganta del frío, de la humedad, de las agresiones que puedan causarle daño, porque para ellos la voz es muy importante. Llegan a nuestra consulta y ven un sillón de exploración, un montón de aparatos, de tubitos, de camaritas y puede esto generarle cierta ansiedad y cierto miedo. Y nosotros tenemos que hacerle sentir bien y hacerle sentir que lo que queremos es lograr que su instrumento vocal esté en buenas condiciones, como si fueran a un taller a reparar sus instrumentos musicales, sus guitarras. La voz tiene ciertos atributos. Vamos a hablar de la intensidad. La intensidad es aquel atributo que permite ordenar los sonidos en escala de silencioso a ruidoso. Va a depender de la presión sonora. Es lo que llamamos el volumen. Estos atributos son de cierta importancia, estos nombres, porque el profesional de la voz tiene su lenguaje que nosotros debemos aprender a entender. Nosotros tenemos nuestro lenguaje médico, pues el profesional de la voz y sobre todo los cantantes tienen un lenguaje técnico, musical, en el que a lo mejor nos hablan cosas que nos suenan a chino y nosotros tenemos que aprender a entender de qué nos están hablando. Entonces, tenemos la afinación, que es la capacidad para ordenar el sonido, ya no en intensidad, sino en escala, en las escalas musicales según la nota. Y la entonación es la capacidad que tenemos para producir esa nota de forma consciente, de forma voluntaria, y producir la nota correcta que nos están pidiendo para una canción, para una actuación, o simplemente cuando estamos hablando. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de lo que es la afinación y la entonación. En la guitarra tenemos estos sonidos, ¿vale? Los sonidos de las notas musicales que son las que se producen cuando pulsamos la cuerda, pero en la guitarra tenemos 6 cuerdas y podemos dar muchas notas pulsando cada traste, pero
nosotros tenemos dos cuerdas vocales. ¿Y cómo logramos esos cambios de tono y esos cambios de nota? Pues estirando, tensando, colocando las cuerdas en una posición más elongada o en una posición menos tensa. Entonces ahí cuando está menos tensa pues tenemos una nota más grave, y cuando está más tensa tenemos una nota más aguda. Otro de los atributos perceptuales es el timbre. El timbre es aquella capacidad que tenemos para que dos sonidos con la misma afinación y la misma intensidad los podamos reconocer como diferentes. Cada persona tiene un timbre vocal. El timbre vocal es único, es nuestra huella de identidad. Aquí vemos un ejemplo que tenemos dos guitarras, dos cuerdas pulsadas en la misma nota. Están emitiendo las dos la misma nota, la misma intensidad, pero las notamos diferentes, porque una guitarra tiene un cuerpo de resonancia y la otra no. Cuando cambiamos todas esas estructuras, pues nos va a cambiar el timbre. Y luego podemos hablar del rango y del registro. El registro es nos habla de aquellas estructuras del cuerpo que nos van a producir diferentes tipos de sonidos. Hablamos de registro de pecho, de cabeza y de silbido, de flauta. Clásicamente, el de pecho son esos sonidos más graves y más fuertes. Es la voz considerada, normalmente es la voz hablada. Tenemos los registros de cabeza, que son notas más agudas y normalmente con menos intensidad. El silbido es la nota más aguda que podemos producir a través de nuestras cuerdas vocales. Y luego, en cuanto a la clasificación del tipo de voz, nos vamos a basar en las notas que podemos emitir, en el rango vocal que tenga esta persona. Entonces, el rango vocal son la serie de notas consecutivas que podríamos emitir, y los dividimos en las mujeres, en las voces femeninas, en soprano, mezzosoprano y contralto, siendo la soprano las voces más agudas, la mezzosoprano unas voces intermedias y la contralto las que tienen los registros más graves. En el hombre, en las voces masculinas, tenemos a los tenores, que nos van a producir las voces más agudas en las voces masculinas, los barítonos son voces intermedias y el bajo son las voces más graves. Y aquí podemos ver las diferencias de frecuencias fundamentales en cada uno de estos rangos vocales, de estas clasificaciones. Otro de los atributos del que nos pueden hablar es de la tesitura. ¿Qué es eso? ¿Qué es la tesitura? Pues la tesitura es la parte del rango vocal en el que vamos a emitir de forma más cómoda. Eso los cantantes muchas veces nos dicen, pues es que esta canción está en mi tesitura y ahora no la puedo hacer cómodamente, y por eso, simplemente por eso, ellos saben que pueden tener un problema a nivel vocal. El vibrato es una característica que está presente en voces, en voces cantadas, y que nos puede dar una idea de una voz con una técnica vocal que permite un vibrato bonito, un vibrato que pueda ser llamativo al oído. Pero cuando el vibrato es exagerado, cuando el vibrato no es regular, pues nos puede estar hablando de fatigas, de cambios emocionales, de alteraciones en la técnica o tensión muscular. Entonces, todas estas cosas que nos puede contar el paciente que están alteradas, nos tienen que sonar. Tenemos que saber más o menos de qué nos está hablando el paciente para poder buscar e identificar dónde está el problema. Otros factores que intervienen en la producción de la voz es la resonancia. La voz se produce en las cuerdas vocales, como ya hemos visto, pero va a pasar por todo el tracto vocal. El tracto vocal es todo la vía aerodigestiva superior, que es donde está la faringe, la cavidad oral, la cavidad nasal, los senos paranasales. Todas esas cavidades, todas esas zonas van a producir que el sonido, que las vibraciones del sonido se proyecten en esas estructuras y resuenen de una forma determinada. La dinámica, esos son cambios de intensidad, sin cambiar los cambios de nota, los notamos pues, al hablar y también al cantar. La rítmica con la que producimos nuestras frases y nuestras palabras, el fraseo. La dicción, que puede hablarnos cuando tenemos una alteración en la dicción, nos puede hablar de problemas neuromusculares, de problemas neurológicos en las estructuras encargadas de la articulación, como la lengua, los labios, la mandíbula.
La postura del paciente nos va a decir, nos va a dar mucha información, nos va a decir si tenemos un paciente que pueda tener un problema también neurológico o muscular, de acuerdo a la postura en la que nos llega la consulta, la forma de caminar, o pacientes, por ejemplo, con una depresión también pueden presentar ese tipo de alteraciones en la postura que va a influir en la voz. No es lo mismo hablar con una postura correcta, erguida, con un buen apoyo, que con una postura encorvada, mirando hacia abajo y con un tono muscular inadecuado. La gesticulación también nos va a ayudar a transmitir el mensaje. Es un apoyo en el mensaje que estamos queriendo dar. Y muy importante la autopercepción, porque si no nos escuchamos, si no tenemos una percepción de la voz que estamos emitiendo, probablemente no podamos controlar que lo que estamos emitiendo es lo que queremos emitir. Tenemos que escucharnos, tenemos que escucharnos nosotros mismos para saber si estamos dando la nota adecuada, para ver si estamos dando el volumen adecuado. Vamos a ver unos ejemplos de la resonancia. Aquí vamos a ver cómo suena la boquilla, la lengüeta del saxofón de forma aislada. Y luego lo vamos a colocar en otra estructura del saxofón. Ya simplemente este tubo nos da una resonancia diferente. Y ya colocando el saxofón completo, podemos dar que va enriqueciendo ese sonido diferente y van a cambiar de nota y de tono, incluso a veces de intensidad, dependiendo de cómo soplemos. Vamos a ver otro ejemplo con la trompeta. Vemos que la boquilla tiene un sonido pobre, un sonido interesante, pero cuando lo completo, tiene una resonancia que nos hace un sonido mucho más rico y mucho más interesante. Entonces, en la valoración perceptual, vamos a ver, desde que el paciente entra en la consulta, vamos a escuchar la voz, vamos a escuchar cuál es el posible problema que puede traer este paciente. No sé si les ha pasado que a veces un paciente nos saluda y decimos, mira, ya sé que tiene unos nódulos o tiene un edema de Reinke, porque vamos a entrenar nuestro oído. Y entonces, yo por ejemplo utilizo la escala de Grabs para darle un número a esa valoración perceptual que estoy haciendo. Vamos a valorar de 0 al 3 el grado general de alteración de la voz, la rugosidad, la astenia, el escape de aire y la tensión que observamos en la producción de esa voz. Medimos el tiempo máximo de fonación, que está alrededor de 12 segundos. Lo medimos con la letra E. Una E continua a un volumen cómodo, con una respiración normal. Y luego vamos a hacerlo con la letra S. También a un volumen cómodo y con una respiración normal. El índice SE es la división entre el tiempo máximo de fonación de la S y de la E, y no debe ser superior, tiene que ser menor de 1,3, es decir, no puede superar mucho el tiempo de la fonación de la S con el tiempo de fonación de la E. Con esto vamos allá a tener una idea de la alteración vocal del paciente. Tenemos que buscar la frecuencia en donde se presenta el problema, a lo mejor nos lo dice, es en el re tercera. Nosotros tenemos que saber de qué nos están hablando, si es una nota aguda, si es una nota grave. Tenemos que medir la frecuencia fundamental en la que el paciente se maneja, y vamos a hacerla en la voz hablada, en la voz hablada más cómoda para el paciente. En los hombres suele estar entre 125 Hz y en las mujeres el doble aproximadamente, unos 250 Hz alrededor de esto. No es un valor fijo. Tenemos que preguntar por las dificultades que tiene, si las tienen en las notas altas, como habíamos dicho, o cuando canta piano, intenta dar una nota, pero con una intensidad muy bajita. Eso tenemos que saber de qué nos están hablando.
Y muchas veces nos hablan de problemas en la transición, en el pasaje. La transición es aquel momento en el que vamos a pasar de una nota grave a una nota aguda, un registro de pecho, a un registro de cabeza. Vamos a realizar un cambio de la estructura que está produciendo esa voz. Y ese cambio normalmente no se debe notar. Cuando los pacientes notan ese cambio en la voz, cuando se escucha ese cambio, cuando se escucha una alteración, algo raro en ese cambio de registro, puede estarnos indicando que hay algún problema, sobre todo si no lo tenía antes. Pasamos un cuestionario de percepción, de autopercepción de los problemas de voz que pueda tener el paciente. Tenemos el Voice Handicap Index 30 y el 10, que es el que utilizo yo porque es más resumido, más rápido, y el paciente lo suele hacer con más ganas y nos da mejor información. Va del 0 al 4 cada uno de los ítems y nos va a ir dando información de cuál es el problema, de qué tan grave o cuánto afecta ese problema vocal a la persona. Y mientras más puntuación tenga, pues más le afecta el problema. Vamos a hacer una inspección con una palpación, base de lengua, membrana tiroidea, que la vamos a anotar arriba, justo donde está la quilla tiroidea. Vamos a ver un agujerito que podemos palpar, esa es la membrana tiroidea. Vamos a ir bajando, vamos a llegar a la membrana cricotiroidea, que es la otra depresión. Estas deben ascender cuando hacemos una nota, cuando hacemos una nota aguda. Vemos como la laringe asciende, ¿vale? Cómo se mueve. Y luego vamos a anotar el movimiento del cartílago tiroides, que debe ser libre y que debemos escuchar o sentir un crujido cuando lo movemos hacia los lados. Lo pueden hacer ahora si quieren, ¿vale? No muy fuerte, suavemente. Vamos a notar cómo se mueve el cartílago tiroides. Eso nos va a hablar de que no haya ninguna contractura muscular o alteraciones estructurales. Y luego vamos a mirar dentro de la voz. ¿Cómo vamos a mirar dentro de la voz? Pues tenemos el sistema de espejos diseñado para la laringoscopia indirecta, diseñado por Manuel García, un cantante, no era otorrinolaringólogo, no era médico, era un cantante y profesor de música español que tenía curiosidad por saber cómo funcionaban las cuerdas vocales y se buscó la forma de verlas en movimiento, porque ya se habían visto en disecciones en cadáveres y se sabía que teníamos las cuerdas vocales allí, pero no se habían logrado ver las cuerdas vocales humanas en movimiento en ningún momento. Y el primero fue Manuel García con este sistema de espejos que utilizamos ahora en la laringoscopia indirecta. Pero luego hemos evolucionado a la laringoscopia flexible, la laringoscopia rígida. Las diferencias, pues en la laringoscopia flexible vamos a entrar por la nariz, vamos a introducir el endoscopio flexible muy delgadito por la nariz, que casi no molesta, y vamos a ver las fosas nasales, el cavum, la rinofaringe, la hipofaringe, y vamos a llegar a la laringe y ver las cuerdas vocales en movimiento. Para la exploración de la voz cantada es la técnica de elección porque permite que modulemos, que articulemos y que cantemos y que hablemos con el instrumento observando la laringe. En cambio, con la laringoscopia rígida, normalmente podemos tener mejores imágenes de mayor calidad, pero no nos deja explorar la laringe en una posición fisiológica, porque tenemos que sujetar la lengua del paciente y poner el endoscopio en la boca, apoyado sobre la lengua, y eso va a impedir que se produzca la articulación correcta y que se produzca la emisión de frases y mucho menos cantar con el telelaringoscopio rígido. Yo no utilizo anestesia para realizar estas técnicas, sobre todo cuando voy a valorar la voz cantada, porque altera la propiocepción y altera la forma de emitir. Vasoconstrictor podemos utilizar sobre todo en alteraciones anatómicas de la nariz, con artes muy grandes o tabiques desviados. Para ver la voz, para ver la laringe, para ver la vibración de las cuerdas, no podemos hacerlo directamente con el endoscopio y una luz normal, porque vamos a ver cómo las cuerdas se abren y se cierran, pero no vamos a ver la vibración, porque esa vibración se produce muy rápido y el ojo humano se produce, como ya dijimos, a 150, 250 Hz por segundo y en los tonos agudos muchísimo más.
El ojo humano no procesa, no es capaz de procesar esas imágenes. Procesamos 5 imágenes en un segundo, podemos procesar, ver las películas, por ejemplo, que vemos van a 30 fotogramas por segundo. Entonces no vamos a ver cómo en realidad están vibrando las cuerdas. Y para ello tenemos que usar el efecto estroboscópico. El efecto estroboscópico es emitir una luz intermitente, destellos de luz, para ver ese movimiento. Si lo ponemos siempre en el mismo sitio, vamos a ver siempre la misma posición de la cuerda, como estamos viendo aquí en el video. La corredora, ella se está moviendo, está corriendo, pero si lanzamos el destello siempre en el mismo momento, vamos a ver siempre la misma posición y no vamos a ver que se esté moviendo. Si hacemos eso en las cuerdas vocales va a pasar lo mismo. Por eso tenemos que hacerlo con un desfase de 1 o 2 hercios, que nos va a permitir ver las cuerdas vocales en un movimiento que parece en cámara lenta. Vemos la vibración de la cuerda vocal, vemos la presencia de la onda mucosa, que es la vibración de la mucosa de las cuerdas vocales, y es lo que nos va a producir el sonido de la voz. Y aquí podemos ver la disposición que tenemos en la consulta de laringología. Le estamos realizando la exploración con un telelaringoscopio rígido, con una cámara que está puesta en el telelaringoscopio, la fuente de luz estroboscópica, y vemos todas las imágenes en la pantalla de exploración. Cuando realizamos la exploración, le decimos al paciente que realice haga ciertos tipos de fonación, como realizar la letra E continua, la letra I en forma continua, más grave, más agudo, hacer un una inspiración fuerte a través de la nariz para ver cómo cierran y abren las cuerdas de forma brusca. Tenemos que ver cómo reproduce las escalas, cómo hace los cambios de tono y los cambios de registro, realizando un glissando, haciendo a veces no lo entienden cuando son profesionales de la voz, y le decimos que imite el sonido de una ambulancia. Podemos incluso, cuando estamos realizando la endoscopia a través de la nariz, decirle al paciente que cante. Normalmente, entonces, cuando tenemos un profesional de la voz, nos llega antes de presentar lesión. Estas personas tienen una propiocepción, tienen una sensación de su problema antes, probablemente, de que nosotros podamos ver algo en la laringe. La sensación es previa a la lesión, y por eso tenemos que escucharles, volver a escucharles, escuchar y explorar detenidamente a estos pacientes. Establecer un diagnóstico y documentarlo con un informe, con video, con imágenes, para poder compartirlo con los compañeros profesionales que nos van a ayudar en el tratamiento. Antes de llegar a esos compañeros profesionales que nos van a ayudar en el tratamiento, vamos a hablar de otros tratamientos. El tratamiento que pensamos todos, porque somos cirujanos, pues es la cirugía. Si decimos, pues tiene un pólipo, pues habrá que quitarlo, hacer una cirugía. En los profesionales de la voz, yo suelo ser muy conservador, sobre todo en lesiones pequeñas y que no producen muchas alteraciones, porque sabemos que cada vez que toquemos una cuerda vocal vamos a producir cambios en la estructura de esa cuerda vocal. Esos cambios normalmente son a que mejore la voz, pero a veces se producen complicaciones, se pueden producir cicatrices y puede haber problemas que cambien la voz y que vayan a crearle un problema a la profesión de este paciente. Incluso los cambios a mejor pueden cambiar el timbre vocal, pueden cambiar la voz de forma de que ya no sea la voz que el paciente reconocía como suya. Y eso hay que hablarlo antes de indicar y antes de realizar una cirugía. ¿Cuáles son las expectativas del paciente? ¿Qué espera él de su voz? ¿Qué espera de la terapia que le vamos a realizar? Y luego, después de una cirugía, normalmente se indica un reposo. El reposo antes era muy largo, 7 días, 10 días de reposo vocal absoluto. Ahora cada vez utilizamos menos reposo vocal absoluto, pero sí es verdad que si se trata de un cantante, se trata de profesores, se trata de profesionales de la voz, pues ese uso que ellos normalmente hacen de la voz no es un uso del día a día, no es el uso normal de una persona que no trabaje con la voz. Entonces, en ese tipo de uso sí se debe hacer un reposo. No deben comenzar a cantar inmediatamente.
Dentro del tratamiento incluye la prevención, evitar el tabaco y evitar el alcohol. Y esto parece obvio, pero hay que contárselo a todos los pacientes. En España se fuma mucho y hay muchísimos problemas laringeos debidos al tabaco. Además de que el tabaco afecta todas las estructuras implicadas en la producción de la voz, porque desde los labios hasta el último bronquiolo, que están implicados en la producción de la voz, se pueden ver afectados por el consumo de tabaco. Evitar hablar en ambientes ruidosos, sobre todo pues el aula, cuando vamos en el carro manejando y estamos hablando por teléfono, las conversaciones por teléfono muy largas, evitar todas aquellas cosas que puedan ser agresores a la voz. Los profesores les recomendamos utilizar los apoyos de audio como micrófonos y valorar la acústica del aula donde están dando las clases. La hidratación, el descanso y el sueño como pilares fundamentales en el cuidado de la voz. Y la logopedia. Siempre mis pacientes son derivados a logopeda, siempre. Precisen cirugía, no precisen cirugía, siempre el logopeda va a ayudar a nuestros pacientes con problemas de voz. Y más aún si son profesionales de la voz. Yo les recomiendo a los profesionales que tengan un logopeda de cabecera a quien puedan acudir cuando necesiten reforzar, cuando necesiten refrescar conocimientos, cuando necesiten mejorar la técnica vocal, cuando necesiten rehabilitación, cuando se sientan cansados, y al otorrinolaringólogo por supuesto, pero siempre deben acudir al logopeda, y el logopeda debe trabajar de la mano del otorrinolaringólogo y viceversa. Siempre tenemos que tener a nuestro logopeda a mano para poder derivar a nuestros pacientes y estar en contacto con ellos. Y bueno, no me queda más que agradecer de nuevo por la invitación e invitarles a Madrid para que conozcan esta ciudad hermosa. Ahí arriba tengo a Caracas, a donde espero volver pronto a visitarles yo a ustedes. Y muchísimas gracias por la invitación. Y ahora me quedaré por aquí viendo las otras charlas y luego para la discusión y las preguntas. Muchas gracias. Pedro, muchas gracias por tu excelente ponencia. La verdad que sin palabras. Muchísimas gracias. Quédate conectado, por favor, que también seguimos con Sí, por aquí estaremos. de logopeda. Viene a hablar con nosotros la licenciada Celina Díaz de la SOA. Celina, por favor. Como les dije, la licenciada Celina es terapista de lenguaje, de voz hablada y cantada, que es lo mismo que logopeda, exactamente. Las dejo por aquí con la licenciada Celina. Gracias, Celina. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, a mí me toca hablar de un tema que muchas personas eluden, que es de la ancianidad y de la voz de los ancianos. No se vayan a preocupar, no voy a hablar, traerle videos de voces cavernosas, porque si no la mitad de la sala, por lo general, se va. ¿A ustedes les ha ocurrido, les ocurre con frecuencia? Gracias, gracias. Les ocurre con frecuencia que cuando hablan por teléfono con una persona que ustedes no conocen, ustedes se hacen una idea de la edad de la persona, que es hombre. No, todavía no, por favor. Ay, esto lo puedo hacer yo. ¿Tienes un que quedas aquí? Chévere.
se hace una idea de cómo es la persona, si es un hombre o una mujer, si es corpulenta, si la persona incluso llegan a pensar si es alto o bajo, qué nivel de educación tiene, cómo se comporta, si está molesto, si está airado, si está contento, si dice muchísimas cosas, es la que está aquí, dice muchísimas cosas la voz de una persona. El 38% en la comunicación, el 38% Hey Jude. a alguien delante de nosotros, el 38% de esa comunicación estriba en la voz. Según los estudios de la neurolingüística, el 55% de la comunicación está enfocada a esa parte que vemos de las personas, cómo está vestida, cómo se mueve, cómo habla, si es bonita, no es bonita, si es asiático, si es africano, en fin, toda esa cantidad de cosas. Y nos dice si esa persona, pues como nosotros decimos, esa persona me cae bien o de entrada me cayó mal. Eso nos lo está diciendo la voz, pero básicamente la actitud con la que la persona la ves por primera vez, si lleva el mentón muy levantado, si es muy rígida, en fin. El 7% de la comunicación, el 7% es lo que realmente es lo importante, lo que la persona va a decir, lo que quiere decir, el significado, el centro de la conversación. Vivimos en una sociedad en que realmente lo que importa no es lo que usted dice, lo que importa es su aspecto. Eso es así. ¿Quiénes saltan sobre esto? Los profesionales, los académicos, los investigadores y los empresarios, porque no les interesa cómo la persona esté vestida, lo que importa es lo que dice. Muchas personas les molesta mucho la manera como hablan los ancianos. ¿Qué es lo que van a decir? Uy, está hablando como un anciano, habla como viejo. Un segundito, necesito un poquito de agua. Está hablando como un viejo. No asistamos a la clase de ese viejo, pero si ese viejo, si ese hombre con cierta edad tiene el conocimiento físico, matemático, sobre todo los médicos que tienen tanta información que dar con su experiencia, tiene y algo importante que decir, la persona se va a quedar y lo van a oír, van a saltar por esa voz cavernosa, esa voz temblorosa. Por allí leí que la vida realmente transcurre en dos lapsos, en unas dos respiraciones. En ese lapso ocurren dos respiraciones, que es el desarrollo del ser humano con su plenitud hasta el ocaso. Y así, conforme nos vamos desarrollando, todo nuestro cuerpo, porque no somos una cosa aparte de la voz, también se va desarrollando la voz. Tenemos la voz del niño, del infante, del joven, de la persona ya cuando tiene unos 50 años, y cuando empieza ya a los 60 años, la voz empieza, si no la cuidamos, empieza a declinar. Cuando tenemos una persona de 70 años, ya 70, 80 años, los cantantes normalmente se les nota muchísimo más, es mucho más evidente. Entonces depende de la movilidad, de los ejercicios, de la nutrición, de muchísimas cosas, si esa voz envejece o no. Para ilustrar un poco esto, no conseguí realmente una voz de la misma persona, de niño, de joven, adulto y anciano. Entonces, para ilustrarlo mejor, me busqué a alguien que es un ícono de la música, que es Paul McCartney, joven, ya en la plenitud de su vida y ya prácticamente ya viejo. Vamos a darle fuego a esto. Igual notamos ese desarrollo de la voz. Lo tenemos con Paul McCartney, el mismo tema, Hey You, que es el emblema realmente de esa voz. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start
to make it better. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. Aún con esa voz es un placer oírlo. La presbifonía no es más que la voz envejecida, la voz de los ancianos, la voz senil. La presbifonía, para dar este diagnóstico de presbifonía, es un diagnóstico de exclusión. Hay que previamente hacer una evaluación y eliminar cualquier otro problema que esté causando ese temblor de la voz, la disfonía del anciano. Normalmente muchas personas tienen una voz aparentemente vieja y es porque tienen Parkinson o porque tienen algún otro problema degenerativo. Cuando envejecemos, envejece todo nuestro sistema musculoesquelético, envejece toda la musculatura, porque las fibras de colágeno y elastina son las que más van a notarse rápidamente, porque son las que le dan flexibilidad y elasticidad a las cuerdas vocales y la tonicidad. Las fibras de elastina y de colágeno son las que en las cuerdas vocales las cuerdas vocales se van a resentir más con la falta de estas fibras. ¿Qué se va a sentir con esta falta, con esta degeneración del músculo de la cuerda vocal? Las cuerdas vocales son unos musculitos que se aproximan para el paso del aire, para toser, para tragar. ¿Qué va a pasar con esto? Que la voz, al sentir que el cuerpo va envejeciendo, la voz también la vamos a ir... ay, perdón, tengo yo que hacer esto aquí. Disculpe. La voz, lo hice más lento. Sí, ya ella está, ya ella va a pasar. Gracias. Entonces, no es más que los cambios degenerativos que ocurren en la voz por el paso de los años. No corre tan rápido. ¿Será que tiene el tiempo de...? Ahí está. Está corriendo. Ah, ok. Ya lo tengo. Bueno, esto me lo voy a saltar porque esto ya no voy a hablar de esto porque esto ya lo hizo el doctor anterior, que habló un poco más sobre la movilidad de las cuerdas vocales. Bueno, y tienen como el cierre. Cuando ya abre es porque está pasando el aire, cuando cierra se aproxima para hacer la vibración. Ahí hay un hiato posterior propio de la presbifonía. ¿Cuáles son las características de la voz presbifónica? Cuando un paciente llega a la consulta, desde que entra a la consulta ya uno sabe, se hace una idea de qué tiene el paciente. Todos ustedes como médicos les habrá pasado. Y los que tenemos un poquito de más edad, pues cuando el paciente llega nos damos cuenta que el paciente tiene un problema que quizás va más, en el caso de nosotros que trabajamos con la voz, va mucho más allá. La postura del paciente. El paciente llega, se recuesta, está esperando, se apoltrona en la butaca o en la silla, baja la cara, sube el medio. En fin, hay una cantidad de información que va dando el movimiento corporal.
Uno le pregunta en qué puede ayudar, en fin, qué sé yo, y ellos le pueden decir, caramba, si es cantante, no me están llegando los agudos, no puedo cantar, me falta la voz, estoy hablando y no puedo terminar la frase. Pero los que más lo sienten rápidamente son los cantantes, que tienen un ligero tremor, un ligero vibrato, y salen inmediatamente a buscar ayuda. Se oyen los cambios supersegmentales, pero ya deteriorándose. El timbre, el tono, el ritmo de la respiración, un poco de lentitud en el hablar, todas son características de la voz. Todos. Cuando una persona comienza a envejecer la voz, comienza a tener un poco como de temor. Los docentes, por lo general, quieren tener la misma potencia en un salón de clases que la que tenían hace 10 años. Entonces, la intensidad de la voz baja enormemente. ¿De qué se quejan? No me oyen, me canso, no llego a los agudos, me falta como el aire. Terminé de dar la clase y terminé ronco, terminé de dar la charla, quedé ronco. Di una conferencia, quedé disfónico completamente. Ellos lo que dicen. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un paciente en estas condiciones? Lo mandamos al otorrino. Pero antes quiero que oigan unas voces ya comenzando a ser predifónicas. Buenos días, familia. Jesús, María y José los bendigan y su ángel de la guarda los acompañe y los proteja. Gracias por responder. Feliz comienzo de semana. Yo quería saber, digamos, si puedes decirme cuánto dura tu terapia. Yo tengo todos los días, al igual que Carlos Fraga, que está en Éxito, yo estoy en Unión Radio, es decir, es muy cerquita. Hola Celina, averigüé, sí. El señor Arcaya va por una vecina mía que yo le hablé de ti, ¿verdad? Entonces, es que ella está casada. Quedamos en encontrarnos de nuevo para seguir hablando después de esa vez que yo había ido con Telemundo al concurso. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Muy bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un paciente que acude a nosotros buscando ayuda? Si el paciente lo mandamos al otorrinolaringólogo, al otorrino. Muchos de los pacientes que llegan ya vienen con el examen que se ha hecho, ya lo explicó muy bien el doctor anteriormente, vienen con un examen de una videoestroboscopia o una laringoscopia. Los dos exámenes son buenos, con ellos se puede diagnosticar. Con un buen otorrino que sepa manejar muy bien estos dos instrumentos, lo podemos lograr hacer un examen. Pero cuando se trata de un cantante, es muchísimo, pero muchísimo mejor cuando se hace una estroboscopia, porque vemos la onda mucho mejor y podemos descartar cualquier problema que pueda estar pasando. Muchísimas veces hay un temblor de voz y es sencillamente por cansancio, porque no durmieron bien, porque se pusieron a fumar, porque están asustados, porque tienen frío. En fin, hay muchas de estas causas pueden producir una semejanza a una voz con disfonía. En la videoestroboscopia o en el naso podemos ver concavidad del borde libre de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales que vimos anteriormente en el doctor son unas cuerdas cóncavas. Una disminución notable de la amplitud vibratoria de la onda mucosa. Un cierre glótico insuficiente que por lo general va a producir un hiato ojival en la parte posterior de la cuerda y hay una hipertrofia supraglótica asociada de manera compensativa. Cuando un paciente siente que pierde voz, y ocurre mucho más con los
docentes, con los docentes universitarios, que son los que tienen un poco más de edad y por experiencia están allí. Ellos tienen una manera de compensar esa hipotonía que tienen en las cuerdas vocales, esa manera de no tensar bien la cuerda vocal para sostener el aire que pueda llegar hasta el final de la frase. Ellos lo que hacen es que hipertrofian la zona supraglotica de la laringe. ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando aproximan las bandas ventriculares para ayudarse a llegar a terminar la clase, a terminar la conferencia, al aproximarle, lo que están haciendo también es dañando mucho más la verdad, lo que llaman las cuerdas propiamente dichas, y lo que hacen es que estas comienzan a seguir aflojándose, se vuelven hipotónicas y se vuelven menos flexibles. ¿Por qué? Porque están siendo ayudadas por esas estructuras que están en la supraglotis. Por lo general ocurre también, lo que más acuden a esta consulta son los docentes universitarios, y sabrán que son los médicos docentes universitarios los que más he tenido. Hay muchísimos políticos, las mujeres que están en la política son las que acuden. ¿Me ayudas un momentico, Carla? Un segundito aquí. ¿Quiere correr? Sí, quiero correrla, por favor. Ok, gracias. Son los que más acuden a la consulta. ¿Por qué? Porque les gusta tanto lo que hacen, que se ven así como cierta impotencia de no poderles dar a los estudiantes todo lo que ellos saben. Y hay una emocionalidad allí. Muchas veces ellos acuden a otros médicos, y lo que le van a decir es, pero baja un poquito más la voz, habla pasito. Y entonces cuando una persona a veces le dicen, habla pasito, la persona lo que va a hacer es, en lugar de decir, bueno, y entonces el diagnóstico puede ser de tal y tal manera, lo que va a decir, bueno, el diagnóstico va a ser de tal y cual manera. Y lo que están haciendo es dañando mucho más a la cuerda vocal, no la están tonificando, no la están dejando comportarse de manera erguida. Cuando se hace la videoestroboscopia, vemos con precisión realmente el cierre glótico, que va a descartar cualquier otra patología que pueda tener el paciente. ¿Cuáles son las causas de las cuales envejece la voz de una persona? Pues porque envejecemos todos. Envejecemos, todo el músculo esquelético se degenera con el paso del tiempo. Y la voz se produce por la aproximación de dos músculos muy chiquiticos, que son las cuerdas vocales, que vibran con el paso del aire y se crece en las cavidades de resonancia. Aparte de eso, a eso se le llama, disculpen, sarcopenia, que es esa pérdida degenerativa muscular en tensión y fuerza muscular. Está el reflujo gastroesofágico. Daña muchísimo a las cuerdas vocales, las deteriora a una velocidad tal que muchísima gente piensa que cuando hablan con ella, piensan que tienen mucho más edad y porque ha quemado la cuerda vocal. Sí, seguro. No, voy bien, sí, gracias. Voy bien en tiempo. Fumar, el daño más grande que se le puede hacer a la cuerda vocal es fumar. En la escuela de la Universidad Central de Venezuela hizo un estudio y decían que era por el calor, porque mucha gente de las que fumaba marihuana también había un engrosamiento de la cuerda vocal. Muchas personas actualmente en Venezuela, sobre todo las mujeres empresarias, están fumando narguiles, o narguile, como me corrigió ayer un árabe, narguile,
que es una pipa de agua que es de tabaco y está llena de una cantidad de químicos, la absorben y están 1 hora fumando. 1 hora fumando, eso hace que se dañe enormemente la cuerda vocal. Esto envejece enormemente el músculo de los pliegues laringeos. Lo otro es la postura. Si una persona está todo el tiempo, ustedes vieron a Osmel Sousa, la voz de Osmel es la voz de Osmel Sousa. Si ustedes han visto a Osmel Sousa, Osmel tiene la voz vieja desde que tenía 30 y 40 años, porque él es como un bloque que se maneja, no se mueve, no tiene como castrado los armónicos, como castrado todo el cuerpo en movilidad, y así también se traduce en la voz. Y la voz de él es una voz muy avejentada. Entonces, si una persona está que se mueve muy poco y también va a moverse como muy lento y como muy castrado en movimiento corporal, también va a castrar la voz. Osmel sí, ya está peor la voz, indudablemente, ¿de acuerdo? Pero así, la primera persona que ustedes vieron es una señora de 91 años que sencillamente habla así: hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, qué sé yo. Esta otra persona, que era Magdalena, que sabía que ella, cuando yo siempre digo a los pacientes que me llamen, no me pasen WhatsApp, sino que me envíen un audio de cómo están, que se dice: hola, Salina, ¿cómo estás? Todos los armónicos están bellísimos, el timbre perfecto. Pero cuando comienza a hablar de lo que realmente ella está hablando, allí se comienza el tremor, comienza el vibrato. Ella tiene 72 años, una cantante estupenda, fabulosa, pero pues el tiempo está ya haciendo peso. Aquí, ok, gracias. Muchas gracias. Está también la parte emocional, que también juega un papel importantísimo, que es el abandono realmente, que no solamente, no lo veíamos en Venezuela, ya lo estamos viendo, que es un poco el abandono y el aislamiento de las personas ya de cierta edad. Eso hay que cuidarlo y hay que protegerlos. Saltarnos esto, porque esto ya yo lo tenía. No, esto era de otra cosa. Disculpa, era de otra cosa. Ok. Consecuencia de la presbifonía. Sugerencia. Punto. Aquí sí lo quiero lo paro aquí. No. Déjalo de todas maneras, ya yo sé que viene. Bueno, ¿qué pasa con los ancianos? Los ancianos los abandonamos. Como dice alguien por allí, cuidan más a la mascota que al abuelo. Cuando los ancianos comienzan a sentirse que estorban, vamos a hablar sin eufemismo, sienten que estorban, ellos también se van aislando. Cuando ven que ellos en una reunión social la gente ya no lo oye, ya empiezan a saltar por encima de ellos, ya no le prestan la atención debida, ellos comienzan a aislarse un poco. ¿Qué propongo con esto, con todo esto? Es que las personas salgan, se diviertan lo máximo que puedan. Cuando algunos buscan ayuda y buscan terapia de voz, en este caso, terapia de voz, nosotros los podemos ayudar, sí, pero también tiene que estar la parte emocional de la familia y de los amigos. Los amigos es una maravilla. La terapia normalmente se le da a la persona que lo pide, que son los docentes, los políticos, locutores, animadores, cantantes y algunas personas pues sencillamente que quieren tener su voz tan bella como tienen su cuerpo. Así como van al gimnasio, también quieren ejercitar los músculos de las cuerdas vocales, unos cuerpos muy bonitos, muy bellos, unos cuerpos esculturales que han sido moldeados en el gimnasio, pero se les olvida moldear, cuidar, tonificar
las cuerdas vocales, que son unos musculitos. Entonces hay que tonificar también los musculitos de las cuerdas vocales. ¿Cómo? Cantando, pasándola bien, tomando aire, salgan al sol, hacer ejercicio. Cuando la persona hace ejercicio, se dispara la serotonina. La pasamos muy bien, la pasamos rico. Que canten solos, que hablen solos, si no es dañino hablar solo. Parece ser que eso es una manera de descargar información del cerebro, según un psiquiatra. Y que hagan y disfruten de la vida, que no se queden. O sea, hay personas que se jubilan, porque una economista importantísima, se graduó muy joven, se graduó a los 60 años, y entonces ella se graduó de economista y se graduó también, se jubiló de la vida. Se jubilan en el trabajo y se jubilan de la vida. Entonces dejan los amigos, se quedan metidos en sus casas y no comparten mucho. Hay que aceptar, ante todo, que hemos envejecido. Eso hay que aceptarlo. Nos ayudamos mucho con ejercicios vocales, cantando, recitando poesías, en fin. Y hay que entrar en sincronía con los niños, con los jóvenes, con todo el mundo. Absolutamente. Hablar por teléfono, chismear, hacer lo que sea, pero no se puede parar el músculo de la cuerda vocal, porque músculo que no se usa, músculo que perdemos. Bien, entonces, para ilustrar bien esto que estoy hablando, no conseguí una voz de una persona que hablara de niño, de joven, de adulto, no la conseguí. Entonces, conseguí a este señor bastante mayor cantando con una joven, y una voz muy joven, con una voz bastante senil, bastante deteriorada, y sencillamente la están pasando bien. Esto mismo lo puedo extrapolar a la vida diaria. Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído. Si no estás conmigo, despacito, voy a desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, hace de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero bailar tu pelo, quiero ver tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Muchas gracias. Estoy muy agradecida. Gracias, licenciada. Excelente exposición. Bueno, ahora me acompaña la doctora Ingrid Cavalieri. Nos va a hablar sobre voz y canto. Bueno, aquí la dejo con la doctora Ingrid. Gracias. Buenas tardes, amigos. Es una responsabilidad hablar de la parte más hermosa de la voz, porque es la que nos llena de sensaciones y de emociones. Estoy segura que todos y cada uno de nosotros, escuchando alguna vez una buena voz cantada, hemos llegado hasta el llanto, porque nos evoca muchísimas cosas. Y bueno, me tocó lo más bonito, hablar de la voz cantada. La evaluación de la voz tiene que ser planteada desde un punto de vista científico y desde un punto de vista artístico, porque la voz cantada es muy diferente de la voz hablada. La voz hablada se utiliza para la comunicación diaria, para expresar ideas, emociones y necesidades, pero la voz cantada se utiliza en el ámbito artístico y musical para transmitir emociones, como les comentaba, y es una experiencia estética. En cuanto a la producción de la voz hablada, el énfasis está en la articulación clara de las palabras, mientras que la voz cantada, el énfasis se encuentra en la proyección, en la extensión del rango vocal y en el control de la respiración para sostener las notas musicales. Generalmente se hace teniendo una respiración costodiafragmática. En cuanto a la resonancia, la voz hablada se produce principalmente en la cavidad oral y nasal, mientras que la voz cantada se extiende a todo el cuerpo. Y entonces cuando usted ve a un cantante, usted se da cuenta de la actitud corporal. Todo el cuerpo está haciendo esa expresión de la voz cantada. La voz hablada se rige por reglas gramaticales y por el significado de las palabras. En cambio, la voz cantada se rige por la estructura musical, lo que le da una mayor expresividad y articulación de emociones.
Ya el hombre primitivo utilizaba la voz cantada para cantos ceremoniales, cantos mágicos. Los rituales germánicos y escandinavos se valían de la voz cantada. En el siglo VI comienzan los cantos corales, los cantos gregorianos y la polifonía, fundamentalmente gracias a la Iglesia Católica. En los siglos XII y XIII se popularizan en Europa los cantos de los trovadores y de los juglares. Para el siglo XVI más o menos, ya la gente tenía una cultura musical y estaba aficionada a la voz blanca, y entonces se empieza a practicar la castración de los niños púberes para mantener una voz con un registro femenino. Después del siglo XVII comienza a través de la ópera, el oratorio y la cantata, surge el bel canto y también surge el canto a una sola vez, a una sola voz, perdón. Posteriormente a esto ya se empieza a utilizar métodos electroacústicos para mejorar la voz. Bueno, ya someramente todos sabemos cómo es el mecanismo de producción de la voz. Hay un generador de sonido, que es la laringe y las cuerdas vocales, un amplificador, que es el tracto vocal, y el fuelle, que está dado por el aparato respiratorio. Las cuerdas vocales, al tensarse, van a dar la altura y la intensidad del sonido. El tracto vocal puede aumentar la intensidad de sonido, cambiar el timbre, e influye en la resonancia, influye en la modulación del sonido vocal. Para ello puede intervenir la mandíbula, los labios, la posición de la lengua, las cavidades paranasales, la faringe, incluso el estómago. La contractura que tú puedes hacer del abdomen, la posición que tú tomes cuando estás frente al público, todo esto forma parte del tracto vocal. Y finalmente, el fuelle. Sin el fuelle no pudiéramos cantar. El fuelle lo ejercen los pulmones en el momento expiratorio, se produce un aumento de presión subglótica y esa presión, al atravesar a través de unas cuerdas vocales que pueden tener una mayor o menor tensión, van a generar un sonido de una diferente frecuencia o de una diferente intensidad. Sin ese fuelle funcionando correctamente, pues no podemos tener una buena experiencia de voz cantada. Para explorarla, como siempre, lo primero, una evaluación clínica. Precisamente nos comentaba el doctor Pedro que cuando tú ves llegar al paciente y lo oyes, ya esa es la primera aproximación. Luego tienes que hacer una buena historia clínica, como todos sabemos, una buena anamnesis, un buen examen físico, utilizar el espejito de Manuel García cuando no contamos con videolaringoscopia o con estroboscopia. Como ya todos tenemos estos equipos, pues nos vamos directamente a hacer una videolaringoscopia para observar la morfología de las cuerdas vocales y cómo es el cierre glótico. O si no, nos vamos a hacer una estroboscopia, que es un método de diagnóstico, ya lo explicó el doctor, que mediante una luz intermitente sincronizada con la vibración de las cuerdas vocales, nos permite observar en cámara lenta cómo es el movimiento de esas cuerdas vocales durante la fonación. ¿Y para qué nos sirve la estroboscopia? No solamente para analizar las vibraciones de las cuerdas vocales, sino también es una herramienta clave para el diagnóstico de las patologías vocales, es una buena guía para el tratamiento y también para ver cómo progresa el paciente cuando lo estamos tratando de patología vocal. Tenemos una estroboscopia y vemos emitir un sonido grave. Vemos la cuerda vocal más aguda, la cuerda vocal más alargada y una vibración más rápida. Una mayor frecuencia. Los graves tienen una frecuencia más grave, más baja. Para los agudos las cuerdas se estiran y la frecuencia es mayor. Pues para analizar la voz, además del análisis clínico, tenemos que hacer también una evaluación acústica. Existen unas aplicaciones que aplican un análisis espectrográfico que nos permite caracterizar la frecuencia fundamental en donde se emite el canto y la presencia de armónicos y el timbre, qué calidad tiene el timbre de la voz. Hay también aparatos, equipos que nos miden la intensidad, que nos incluye la dinámica, el rango y la estabilidad de la voz. Y también hay que hacer un análisis de las perturbaciones, igualmente por aplicaciones informáticas, donde se puede medir el jitter, que es la variación de la frecuencia fundamental, o el shimmer, que es la perturbación de la amplitud sonora. Después de haber superado estos dos tipos de evaluaciones, viene la evaluación aerodinámica. Entonces aquí vemos cómo es el flujo de aire, que nos evalúa la eficiencia y la coordinación de la actividad respiratoria y la actividad laríngea.
Vemos también el análisis de la presión subglótica. Como le comentaba, el fuelle respiratorio genera una presión debajo de las cuerdas vocales, que es la que nos va a brindar la frecuencia de la voz, y tenemos que revisar el índice de la eficiencia. Esto nos permite saber si el cantante puede adaptarse a esfuerzos de su calidad vocal. Luego está la evaluación perceptual, que es algo más subjetivo. Entonces, con ello vemos la calidad vocal, evaluamos la suavidad de la voz, la redondez, la claridad, si hay ruidos agregados, por ejemplo, cuando hay una voz gorgoteante. Vemos también la extensión y la agilidad de los elementos vocales, de los registros, y vemos la proyección y la resonancia, que nos determina la potencia, la presencia y el impacto de la voz cuando se está en escenario o cuando se está en un estudio de grabación. Cuando tenemos esos tres tipos de evaluaciones, nosotros nos colocamos sobre una tabla y a cada ítem le damos un valor de 5 puntos. Entonces, la evaluación clínica, que es el primer renglón que ustedes pueden ver allí, y que va a evaluar estos aspectos anatómicos y fisiológicos de los que comentamos, nos va a calificar una voz como si tiene buen potencial para una emisión eficiente. La evaluación perceptual, que es esta subjetiva que hablamos después, nos va a decir si hay una voz clara, redonda y proyectada. A una mejor calificación allí concluiríamos que hay una producción vocal de alta calidad con un buen control técnico. La evaluación acústica nos habla de la frecuencia fundamental, nos define la presencia de armónicos y la estabilidad. Es un indicador de una vibración vocal eficiente y de una técnica vocal desarrollada. Y finalmente, la evaluación aerodinámica, que nos indica si hay un buen flujo de aire, si hay una presión subglótica equilibrada, si hay un coeficiente de eficiencia óptimo. Esto nos daría un buen soporte respiratorio y coordinación entre la actividad respiratoria y laringea. Colocándole 5 puntos como máximo a cada uno de estos ítems, tendríamos 20 puntos para un cantante que los reuniera todos. Esto varía de acuerdo a la persona que está haciendo el examen. ¿Qué caracteriza cada voz? Pues su tesitura, que es el rango de notas entre las que se puede ejecutar el canto. Cuando tú hablas, cuando cualquiera de nosotros hablamos, solamente usamos entre 4 y 5 notas, pero cuando cantamos usamos entre 16 y 24 notas. Es decir, podemos oscilar de 2 a 3 octavas, pero eso somos los que cantamos poco. Pero la gente que canta muy bien, como nuestros amigos de la coral que nos acompañan, pueden llegar a registrar mucho más, 4 y hasta 5 octavas. Luego les daré algunos ejemplos. El timbre de la voz es característico de cada persona y es como su huella dactilar, y es la cantidad de tonos armónicos que se generan cuando se está emitiendo la voz. El tono está determinado por la frecuencia de la vibración de las cuerdas vocales y se mide en hertz. Este tono puede ser grave, medio o agudo y, como ya saben, mientras mayor frecuencia haya, más cantidad de hertz, la voz es más aguda, mientras menos frecuencia haya, menos hertz, la voz es más grave. El registro es la división de la voz por rangos y es característico de cada persona. Hay registros graves, medios y agudos, y a través del registro se pueden calificar los cantantes con mira a su ejecución posterior. También se evalúa como característica de la voz la intensidad y la duración de la voz. Creo que no habría que hacer mayor explicación de esto. ¿Cómo calificamos entonces a los cantantes? Según su registro vocal: soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo. Las 3 primeras damas, los 3 últimos caballeros, y esta clasificación es fundamental para el mundo de la música porque permite colocar al cantante en el papel o en la interpretación que más se adecue a su registro. Por ejemplo, tenemos cantantes pop, tenemos cantantes líricos. Por ejemplo, soprano. María Carey es una soprano excelente. Montserrat Caballé, ni se diga, todos la conocen. En cuanto a mezzosopranos, también creo que todos conocen a Shakira. ¿Alguien no la conoce? No. Y por supuesto todos conocemos a Isabel Palacios, una gran cantante venezolana, una gran cantante lírica venezolana. Contraltos. De la población femenina, solamente el 2% tiene una voz de contralto. De hecho, muchas personas oyen una voz femenina contralto y a veces no saben si es masculina o es femenina. Bueno, pues Lady Gaga tiene una voz de contralto, aunque yo la oigo femenina, pero ese es su registro. Y esta cantante lírica, Lisa Gerard, es otra contralto.
2% solamente de las mujeres tienen ese registro. En cuanto a los tenores, Luis Miguel, ¿quién no conoce a Luis Miguel? Todos conocen a Luis Miguel. Y a Pavarotti, todos lo conocemos, por supuesto, y lo adoramos, o lo adoramos. Barítonos, Freddie Mercury, ¿qué les parece? Es un tipo extraordinario. Y Dmitri Jorotovsky, un gran barítono ruso que hizo unas óperas fabulosas. Tienen que oírlo. Ya está fallecido. En cuanto a los bajos, está Leonard Cohen, todo el mundo lo conoce probablemente por su canción Aleluya, y el bajo Boris Christoph, que es también un cantante operístico. Un ejemplo Resta battaglia che nel bacia presto. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Qué fuerte. Para la salud de la voz cantada, las recomendaciones ya las hemos oído. Celina fue muy amplia hablando de mantener hábitos saludables. Hay que evitar el abuso vocal, mantener una buena hidratación, realizar ejercicios físicos integrales. El cuerpo entero tiene que ejercitarse, relajarse, hacer técnicas de meditación, etc. Pero también hay que abordar estrategias de entrenamiento vocal, ajustes técnicos, ejercicios de reeducación vocal y un entrenamiento para potenciar las capacidades vocales y prevenir lesiones. Pero esto no solamente para los cantantes, sino para todos nosotros que somos legos en el canto, excepto algunos de ustedes que son excelentes. Cantar es algo que nos hace sentir plenos, que nos da muchísima felicidad. Si alguno de ustedes ha participado en algún karaoke alguna vez, sabrá lo bien que se siente cantar lo que más o menos uno ahí le llega, el espíritu cómo se eleva después de que uno ha cantado. Esto pasa mucho más cuando uno canta que cuando uno conversa. Y creo que todos lo hemos vivido. Por supuesto, la evaluación clínica de la voz cantada no es un proceso estático, sino eso requiere un seguimiento regular, hay que monitorizar el progreso y realizar los ajustes necesarios en la voz. Hay que permitir que se ejecute un desarrollo vocal saludable y sostenible a lo largo de la carrera de los cantantes. El objetivo es potenciar las capacidades y prevenir posibles lesiones o alteraciones de la voz. En ese sentido, quiero aprovechar el momento para presentarles un proyecto llamado Voz y Vida que está llevado adelante por la maestra María Maneiro del Circuito de Arte Vocal. Este es un proyecto que pretende precisamente que haya salud, que se practique el arte vocal y que se aborde desde un punto de vista holístico, integral, que la gente aprenda a utilizar su órgano vocal, pero que además de eso lo disfrute, lo enriquezca y lo mantenga con el tiempo. La gente tiene que conocer ese instrumento que tenemos aquí, que no es creado por el hombre, es un instrumento creado por Dios y que hay que darle el cuidado y el uso necesario. La profesora Maneira, creadora del proyecto Voz y Vida, ella es pedagoga, licenciada en canto lírico, y comenzó su carrera artística a los 4 años de edad, y aquí la tenemos con nosotros. Ella en el año 2006 fue declarada Patrimonio Artístico de la Nación por sus virtudes o virtuosismo en el canto. Ella está acompañada por la soprano lírico venezolana Betsabé Talavera,
Ella es una de las artistas más prominentes del género operístico en Venezuela y es llamada la prima donna de Venezuela. Ya el profesor Arteaga nos hizo el honor de presentarla. Ella estudió música y violonchelo y ha interpretado la mayoría de las áreas, las óperas, cuando está en la temporada de ópera nacional e internacional. Y ha recibido clases de maestros prominentes en diferentes partes del mundo, incluida Montserrat Caballé en España. Brevemente, porque se nos acaba el tiempo, me gustaría pues comentarles que justamente como Bexabé y María han trabajado muchísimo el área de la ópera, y dado que en este año estamos celebrando el 100º aniversario de la muerte de Giacomo Puccini, un autor italiano, autor de óperas conocidas de todo el mundo, de la Bohème, Tosca, Turandot, y particularmente Madame Butterfly, de las cuales vamos a oír una declamación para que oigan la emoción que transmite una voz hablada, y vamos a oír un aria para que vean la emoción que transmite una voz cantada. Pero también es importante que en ambas ejecuciones ustedes vean la actitud corporal, la proyección de la voz, que ustedes más o menos todos estos elementos que han ido recibiendo los apliquen cuando vean dos personas utilizando su herramienta vocal. Les quiero de todas maneras comentar brevemente que Madame Butterfly narra la historia de una geisha de 15 años que tiene un romance con un soldado norteamericano en la isla de Nagasaki. El soldado, después de tener el romance, se marcha y la geisha queda triste y amargada porque está enamorada, porque había renunciado al budismo y se había convertido al cristianismo para llevar adelante el amor con este señor. Pues él regresa a los 3 años, pero regresa casado con una norteamericana, alguien que se ajusta a su cultura, pero al regresar a Nagasaki, a Japón, se entera de que esta chica ha tenido un hijo y pretende llevarse. Con lo cual ella toma una decisión muy drástica que todo el mundo sabe, que es hacerse el harakiri. En el área Un bel di vendremo, la soprano Bexabé Talavera nos va a ilustrar brevemente ese episodio de esta ópera. Entonces, las dejo con las artistas. Pero hoy, aquí como más allá de importar las horas, sin importar los kilómetros ni la distancia, pero que al final nos dejará el fin. Aló, aló, probando, ¿está bien? Escuchen, no se puede oír, es la mala. Sí, tiene una resonancia. Ya, vamos a
Llámalo. Te espero hoy aquí, como siempre, más allá del tiempo, sin importar las horas ni los días, sin importar los kilómetros ni la distancia. Aquí te espero. Te espero porque sé que al final nos cobijará el mismo cielo, porque sé que a la larga mis mañanas y mis noches serán a tu lado juntos, porque eres el instante del que quiero quedarme esperando por ti. Porque sé que el universo y el destino, tarde o temprano, nos unirá en un abrazo eterno. Por eso, sin cansarme ni desanimarme, te espero. Te espero no porque te necesite para vivir, sino porque te elijo, te sueño, te siento y te quiero, te prefiero, porque eres mi felicidad, mi meta, mi destino final. Por eso te espero hoy aquí, así como ayer, así como siempre, te espero. Gracias.
Gracias a las artistas de la Red de la Galera y a la maestra Maneviro por acompañarnos hoy en este Día Mundial de la Vida. Muy agradecida, la verdad. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Un placer para nosotras estar aquí. Muchas gracias a la doctora Ingrid Cavalieri por la invitación. Un saludo a todos los presentes. Es un placer para nosotras, madre e hija, pues estar aquí celebrando el Día Mundial de la Voz, porque ciertamente heredé la voz de esta señora que tengo al lado, también se hereda la voz y las condiciones vocales. Estamos aquí en representación del proyecto Voz y Vida. Es el circuito de arte vocal, un proyecto precioso que estamos iniciando y que estamos aperturando en espacios no convencionales, en instituciones, para casar lo que es el arte y la ejecución de nuestro instrumento vocal, que es un instrumento comunicativo, con la salud y el bienestar. Es decir, que todo aquel que tiene este maravilloso instrumento por dentro tiene la oportunidad de aprender a desarrollarlo, aprender las técnicas para ejecutarlo y para comunicarse mejor. Bueno, mi hija creo que ella ha dicho ya todo lo que verdaderamente nosotros queremos hacer. Y le doy las gracias a Dios y le doy las gracias también a todas las personas que han colaborado para que nosotros estemos aquí hoy. Les digo sinceramente que esto ha sido de allá arriba, porque quiero decirles algo muy íntimo y se lo quiero expresar por ustedes. Cuando yo tenía 4 años, yo canté en la radio Carúpano y me gané un premio. Y me dijeron, esa niña tiene unas condiciones musicales, hay que ponerla a estudiar. Pero mis padres estaban empeñados, ella va a ser médico.
ella no va a estudiar música, ella va a ser médico. Esa niña tiene unas condiciones muy especiales para la medicina, porque ella se la pasa como un maletincito de esos que usan los médicos, pero pequeñito, que mi papá me lo había comprado, y me la pasaba curando los pollitos, curando los animalitos de la casa, y así poniéndole inyecciones y todas esas cosas. Y entonces mi papá dijo, esa niña tiene que estudiar medicina. Yo me estaba preparando ya cuando me gradué de bachiller y quiero que ustedes sepan esto porque es una historia bonita, ¿cierto? Me gradué de bachiller y ya me iba con el plan de beca de Ayacucho para los Estados Unidos a estudiar medicina. Pero se me apareció el príncipe encantador, sí, el papá de esta niña, y me ha sacado de todo ese proyecto que yo tenía y mi mamá se estaba muriendo. Pero ¿cómo? Si esa muchacha, ella tiene que seguir su estudio. Yo sé que ella tiene aptitudes para la música, pero tiene que seguir su estudio. Bueno, lo cierto fue que de allí emprendí la carrera musical hasta el sol de hoy, que sigo siendo el músico que soy. Y bueno, le doy las gracias a mis profesores que me han ayudado bastante, me regañaron también bastante. Bueno, no dejaron lo que no hicieron, pero ellos me ayudaron y son experiencias maravillosas que yo he tenido en mi haber, que me dan la fuerza para seguir adelante. Yo llevo muy internamente la vocación de la medicina. Es más, yo cada vez que voy a la central yo lloro. A mí se me salen las lágrimas porque es algo que llevo muy internamente. Entonces, yo quise combinar todo este estudio que nosotros hemos hecho a partir del mismo momento en que yo ingresé a la Fundación Teresa Carreño cuando tenía 18 añitos. Fui la asistente del director general, doctor Salvador Itrea Siponte. Y allí empezó mi gran carrera, pues prácticamente allí me formé. Yo fui a trabajar a las aulas de la educación media y hice muchos trabajos buenos. Trabajé con el currículo español, que es uno de los mejores. Yo diría que es el mejor del mundo. Digo yo, no, porque es que es tan bello, tan bueno, tan beneficioso para el alumno. Y yo era la única que daba ese bloque, porque más ninguno de los especialistas estaban preparados para eso y sinceramente porque yo tenía ese preámbulo que hice antes de ponerme a estudiar en el Teatro Teresa Carreño. Ahí me fui formando y por eso yo he decidido combinar las ciencias con esta música que llevo por dentro. Y no voy a desmayar hasta que no se haga verdaderamente la institución que va a respaldar el estudio de la voz, el arte vocal, como se le debería decir, el arte vocal y la parte científica de los instrumentos musicales que llevamos por dentro. Son instrumentos humanos, pero los llevamos por dentro y nadie lo sabe que lo tenemos. El día que descubrimos que tenemos ese instrumento vocal y que podemos sacarle provecho a esa cajita de música que llevamos por dentro, ese día vamos a ser seres más superiores de lo que somos. Así que yo le dejo este mensaje, estoy en eso o estamos en eso, trabajando. Me encanta que Dios me haya puesto aquí al lado de la comunidad científica. Ya otra comunidad se me había acercado, una asociación de médicos que trabaja mucho para la parte social y también quieren un circuito allí en ese sitio. Entonces yo pues encantada de mil amores llevo el circuito también para la Federación Médica. Entonces yo les dejo un saludo, le doy las gracias o le damos un saludo, le doy las gracias a todos por estar aquí, a mis profesores, mi profesor, maestro Efraín Arteaga, que lo amamos mucho, lo queremos mucho porque él es patrimonio nuestro. Y bueno, y todas las demás personalidades que aquí se encuentran,
y todas las demás que podrán adherirse a este proyecto tan hermoso. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Bueno, con estas lindas palabras de la maestra María Manero y su hija Elizabeth Lavalle, nos despedimos. Le doy muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes y a los que se conectaron vía Zoom. Ahora tenemos un breve lunch refrigerio para todos. De verdad que encantadas de que estuvieran aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Feliz tarde.